Gracias, presidente. Bueno, empiezo justamente por el asunto que ahora mismo discutíamos. ¿Sería de una irresponsabilidad monumental aprobar una reforma constitucional que establece que ningún policía en México ganará menos de 17,000 pesos sin aclarar de manera puntual y expresa si esto aplica únicamente a los policías federales o si es, como muchas y muchos sostenemos, una reforma que también alcanza, también beneficia a las policías estatales y municipales? Lo que yo le pediría, presidente, es en el momento procesal oportuno, pero antes de la votación tiene que quedar el asunto plenamente aclarado. Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de esta reforma que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, es correcto que nunca más el salario de las personas, el salario mínimo, aumente por debajo de la inflación. Y segundo, que ningún docente, ningún policía, ninguna enfermera, enfermero, doctora o doctor gane menos que el salario promedio registrado ante el Seguro Social, que hoy ronda los 17,000 pesos. Habiendo anunciado nuestro voto a favor, quiero compartir con ustedes tres reflexiones muy puntuales. La primera, pedirle a las compañeras y a los compañeros del oficialismo que no nos metan a todos y a todas en la misma canasta. Porque hace 10 años, en 2014, al interior del Partido Acción Nacional, tuvimos un debate muy intenso donde efectivamente una parte sostenía que aumentar el salario mínimo sería inflacionario. Pero otros integrantes de Acción Nacional nos oponíamos a esa interpretación y ganamos la batalla al grado de que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para presentar una consulta popular que hiciera realidad un aumento del salario mínimo para que verdaderamente el salario mínimo fuera un salario digno. Lo que hace 10 años sosteníamos en esa consulta popular y que hoy reiteramos es que el salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva con dignidad. O dicho en otras palabras, un salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva fuera de la pobreza. ¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir fuera de la pobreza? Nos lo dice Coneval. Hay que sumar la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. La canasta alimentaria es poder comprar comida y Coneval lo lista de manera muy puntual: frijol, arroz, carne, leche, huevo, etcétera. Y la canasta no alimentaria implica transporte, implica educación, implica vestido, calzado, vivienda. Esos dos montos sumados dan una cantidad de 4,564 pesos. Hoy el salario mínimo, aún con los aumentos que ha tenido, no alcanza para que una familia viva fuera de la pobreza, y eso no lo podemos aceptar. No puede ser que el Estado mexicano diga: esto es lo que un mexicano o mexicana ganará con un trabajo formal, a sabiendas de que esa familia va a vivir en la pobreza. Si multiplicamos esos 4,500 pesos por el tamaño promedio de la familia mexicana, nos da 15,500 pesos. Esa tiene que ser la aspiración, no los actuales 7,600. Y no estoy diciendo que esto suceda de la noche a la mañana, pero tiene que quedar claro a dónde vamos, a dónde queremos llegar. La presidenta Sheinbaum, creo, comparte esta lógica, porque ha estado hablando de que debe aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas, lo cual da unos 11,400 pesos. Pero el promedio de las familias mexicanas no es de 2.5 integrantes y no es justo que una persona gane lo que el propio Estado considera justo y su familia vive en la pobreza. Nuestro planteamiento es: sigamos avanzando. La meta tiene que ser canasta no alimentaria más canasta alimentaria multiplicada por 3.4. A pesos de hoy, 15,500 pesos. Segundo, sin duda es un gran avance el aumento que ha tenido el salario mínimo en los últimos tiempos. Pero también hagámonos cargo de que hoy en México el 54% de la gente está en la informalidad. Y en la informalidad no aplica el salario mínimo. Nos tenemos que hacer cargo de ese enorme problema. Y tercero, concluyo diciéndoles:
El aumento al salario mínimo es condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente. Es indispensable, por supuesto que sí, pero no es suficiente por una razón elemental. Porque si la economía no crece, si no se generan empleos, ¿de qué sirve que por decreto digamos que el salario mínimo va a ser altísimo? Para que esto se haga realidad necesitamos una economía vigorosa. Y yo les planteo un decálogo, 10 aspectos en los que nos debemos concentrar si queremos una economía fuerte, vigorosa, que dé oportunidades para la gente. Primero, Estado de Derecho. Si no hay certeza jurídica, no va a haber inversión, y con su reforma judicial arrancamos con el pie izquierdo. Segundo, combate a la corrupción, pero con énfasis en combatir la extorsión. Sí, la del crimen organizado, pero también la del burócrata corrupto que ahoga a los pequeños negocios. Tercero, seguridad pública. Si no hay seguridad, no va a haber crecimiento. Y vean la tendencia: 60,000 homicidios en el sexenio de Fox, 120 en el de Calderón, 140,000 en el de Peña, 200,000 en el de López Obrador. ¿A dónde vamos a parar? Cuarto, inversión pública, pero con énfasis en infraestructura, educación, salud e innovación. Quinto, estabilidad macroeconómica, y aquí le heredaron a la presidenta Sheinbaum 2 bombas de tiempo: el déficit fiscal más alto en prácticamente 40 años y Pemex Refinación, que perdió más de 900,000 millones de pesos durante el sexenio. Sexto, y esto a veces le cuesta trabajo a la mayoría entenderlo, inversión privada. Porque sí, la inversión pública es muy importante: trenes, aeropuertos, carreteras, pero por cada peso que invierte el gobierno, ¿saben cuántos pesos invierte la iniciativa privada? Sumen todo: refinerías, trenes, carreteras, aeropuertos, puertos. Por cada peso que invierte el gobierno, la iniciativa privada invierte 6. Si no hay facilidades para la inversión, no va a haber crecimiento. Séptimo, una reforma hacendaria que ponga el acento en ordenar el gasto público. Octavo, reducir la desigualdad. Porque es verdad, si queremos que crezca la economía, necesitamos menos desigualdad. Miren, es muy sencillo de entender. Cuando a una familia de los más adinerados le entran 10,000 pesos adicionales, ese dinero se ahorra. Cuando esos 10,000 pesos, a través de una reforma que sea inteligente, redistribuye y le da esos mismos 10,000 pesos a los del decil más pobre, esos 10,000 inmediatamente se van a gasto, a consumo, y eso estimula la economía. Entonces, reducir la desigualdad hace crecer la economía. Noveno, desarrollo regional, porque no es lo mismo Tijuana que Yucatán, Mérida no es lo mismo que Ticul, cada región tiene su particularidad. Y finalmente concluyo, décimo, mayor productividad. Y para esto tenemos que hacer una reforma muy profunda que se llama seguridad social universal. Porque hoy, si ustedes revisan los censos económicos, lo que van a encontrar es empresas muy productivas que quiebran y empresas poco productivas que sobreviven. ¿Por qué? Porque en la informalidad te ahorras el 30% con cada trabajador. En la formalidad, cada trabajador implica un gasto 30% mayor. Mientras tengamos esta división de formalidad e informalidad, vamos a vivir en una distorsión económica, y la única solución se llama seguridad social universal. Termino como empecé: 100% a favor de que el salario mínimo jamás aumente por debajo de la inflación. Termine, por favor, a favor senadora de que Anaya, policías, ya se terminó su maestras y trabajadores de la salud ganen más de 17,000 pesos. Nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Gracias. Escuchando atentamente y con mucho cuidado al orador que me antecedió, la primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿por qué la retahíla de recomendaciones que acaba de decir, por qué no lo hicieron en los gobiernos de Acción Nacional? Pero no solo eso,
Lo que sí hicieron, y particularmente el sexenio de Felipe Calderón, iba a decir una barda para una refinería, pero me informan los senadores de Hidalgo que es media barda lo que se hizo en lugar de la construcción de la refinería. Y cobraron de más. Pero aquí mismo, en Paseo de la Reforma, construyeron una suavicrema que, por cierto, le estorba la vista al castillo de Chapultepec. Pero lo que sí hicieron en el periodo neoliberal de 36 años, entre ellos los dos gobiernos del PAN, fue disminuir el salario real. Y tengo las cifras. Nosotros decimos que hechos son amores y no buenas razones. ¿Y quién sí hizo y que se constata empíricamente? El sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega Andrés Manuel en el 2018, el salario mínimo mexicano era de 88 pesos con 90 centavos. 6 años después, el actual salario mínimo vigente es de 248 pesos con 90 centavos. Un incremento nominal de alrededor del 200% y un incremento en términos reales del 110%. Esto sí es justicia salarial, esto sí es justicia laboral. Pero además les tenemos buenas noticias a las trabajadoras y a los trabajadores de México. Nuestra estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho el compromiso de incrementar para el próximo año, cuando menos en un 12% el salario mínimo, lo que lo llevará a una cantidad de alrededor de 278 pesos con 80 centavos. Pero no solo eso, nuestra presidenta, y cuenta con todo el apoyo del Poder Legislativo, de los senadores y las senadoras cuatroteístas, y en mi caso, senador López Obradorista y claudista, está comprometiéndose a que el salario que hoy alcanza para una canasta .6, canasta básica, al final de su sexenio, hablamos del 2030, alcance para 2 canastas y media, lo que en términos numerales significa que para el 2030, cuando menos el salario mínimo será de 380 pesos con 30 centavos por día. Pero además es el momento de recordarle a la derecha conservadora que ellos eran los que argumentaban que no se podía incrementar el salario real porque eso generaría inflación. Y en los hechos, lo único que vimos es que se infló la riqueza de la oligarquía y se generó la masificación de la pobreza. Eso es el neoliberalismo, la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Por eso ahora, con este dictamen en comento, al aprobarse, vamos a pasar de lo que podemos denominar el salario del malestar al salario del bienestar. Pasamos del salario anticonstitucional a un salario constitucional. Pero además debemos de señalar lo siguiente: el pueblo de México se está empoderando culturalmente, se está empoderando políticamente, pero hay otro empoderamiento, el empoderamiento económico del pueblo mexicano. Al ganar más en términos reales la población, las y los trabajadores de México, esto propicia un mayor poder adquisitivo y se reactiva el comercio. Al reactivarse el comercio,
se reactiva la industria. Al reactivarse la industria, se fortalece y se construye mercado interno, economía propia. Esta es la economía moral. Esta es la economía de la 4T. Por eso con orgullo decimos que vivan las y los trabajadores de México y que viva el incremento del salario. Muchas gracias. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Continúo con mi explicación. Han estado presumiendo, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como la bancada de los mafiosos, que nuestros paisanos mandan más remesas. Lo que no dicen es que nuestros paisanos mandan más remesas porque cada vez le va peor a sus familiares en México. Lo que no aceptan es que nuestros paisanos logran tener mejor trabajo y sueldos en el sistema político, económico, neoliberal, liberal de los Estados Unidos de América, en donde pueden ganar más para enviar dinero a los familiares a quienes cada vez les va peor en nuestro país. Ahora, gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a hacer México, sino porque sabemos que el doctor de la Fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. La doctrina Estrada ha sido usada como un pretexto de neutralidad, pero la neutralidad que ha ejercido el doctor de la Fuente, desgraciadamente, en nombre de México, es en realidad una complicidad con los países que atentan contra los más elementales derechos humanos. También presumen una agenda feminista. El doctor de la Fuente ayer decía que su agenda feminista y que las mujeres, etcétera. Otra vez candil de la calle y oscuridad de su casa. Lo decía frente a otros líderes, representantes de países que saben perfectamente bien que el feminismo de México es una farsa y una hipocresía, porque en México, con Claudia Sheinbaum, presidente de este país, y con AMLO, hay más feminicidios que nunca. ¿Cómo puede hablar Juan Ramón de la Fuente de una política feminista cuando en México se asesina a más mujeres que nunca? Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿Por qué? Por hipócrita. Insisto, voy a votar en contra, evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, lástima que no entienda que tantos doctorados, 20 por ahí, que tantos estudios, que sus estudios en psiquiatría, lástima que no le hagan entender que si no hay ética, todos esos estudios no le sirven de nada, porque usted ha demostrado ser un antidemócrata, antiderechos humanos, solo por la ambición personal de un cargo. Que quede registro que no va a contar con unanimidad. Y para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo
que tendrá más noticias mías, porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, en el Grupo Parlamentario de Morena no podemos permitir que un hombre de la altura del doctor Juan Ramón de la Fuente entre a este recinto sumido en una narrativa de mentiras, sumido en una narrativa de falsedades y de hipocresía, porque lo decía bien nuestro presidente de la República, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, y no solo la hipocresía, también la mitomanía. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, al ser psiquiatra de formación y de profesión, conoce bien el DSM-5, en donde se considera la mitomanía como un trastorno de la personalidad, pero estoy segura que él se reservará el diagnóstico y que aquí vendrá a platicarnos de lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es verdaderamente importante? Las y los 40 millones de paisanos que residen en Estados Unidos, que levantan a dos países con su esfuerzo, con su dedicación, y que le entregan al pueblo de México 70,000 millones de dólares anuales, el principal ingreso de nuestro país. Un aplauso fuerte para nuestras paisanas y paisanos valientes, hermosos, que viven en Estados Unidos. Vamos a desmentir un poquito las mentiras que aquí se virtieron con tanta ligereza. Lo que sucedió en la Embajada de Quito, en Ecuador, no tiene ningún precedente y nos hizo cerrar filas como país. Incluso la candidata presidencial de la oposición rechazó la conducta del gobierno de Ecuador. Me parece de una mezquindad inimaginable que aquí se defienda al gobierno de Ecuador, que sin miedo se entromete en territorio mexicano, y no tenemos la capacidad como Senado de la República de rechazarlo contundentemente. Con el asunto de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, les quiero decir, miren, según datos de las oficinas de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo rompió récord al ser la mandataria que contó con más jefes de delegaciones en la historia de nuestro país. Es mentira lo que aquí se ha dicho en esta tribuna. Y además de eso, quiero empezar por cerrar. Al Senado de la República también le compete la política exterior. No podemos dar una imagen, un mensaje de división, de ruptura, buscando minar al nuevo gobierno. Tenemos que actuar en unidad y fortalecer a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al plan de trabajo que nos ha presentado el doctor Juan Ramón de la Fuente, poniendo nuestra confianza en esas instituciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía también con el compañero Marcelo Ebrard, que también habrá de formar parte del equipo que revise el TEMEC, todos comandados por la doctora Claudia. Quiero cerrar diciéndoles que el Grupo Parlamentario de Morena acompañará con mucho gusto y por unanimidad, porque el que no salga por unanimidad en el Senado, con esos votitos que faltará, serán una condecoración para el gobierno de la Cuarta Transformación, porque a nosotras y nosotros nos caracterizan las personas con honestidad, con integridad, con altura, con verdad, y que no vienen aquí a verle la cara a las y los mexicanos, y menos a nuestros paisanos que tuvieron que huir de la falta de oportunidades laborales y educativas que provocaron los gobiernos neoliberales. Doctor Juan Ramón de la Fuente contará con todo el apoyo, con todo el cariño, con todo el reconocimiento en esta ratificación, pero también en su encomienda como canciller de este gobierno feminista, de izquierda, progresista, de altura, que es ejemplo en el mundo. Muchas gracias.
Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Ricardo Anaya que sería una irresponsabilidad monumental aprobar una reforma constitucional que establece que ningún policía en México ganará más de 17,000 pesos, sin aclarar si únicamente aplica a policías federales o si también va a beneficiar a policías estatales y municipales. Y dice que está bien que el salario mínimo de las personas nunca más aumente por debajo de la inflación y que también está bien que ningún docente, policía, enfermera o doctor gane menos que el salario promedio registrado ante el Seguro Social, que hoy ronda los 17,000 pesos. Por otro lado, dice que no todos en el PAN pensaban hace 10 años que aumentar el salario mínimo sería inflacionario, y a continuación el senador González Yáñez le dice a Anaya que entonces ¿por qué no lo hicieron? Porque lo que hizo Calderón fue solo media barda y ni siquiera la barda completa para la refinería, y cobraron como si hubieran hecho una refinería completa. Además, lo que también hizo Calderón y Fox fue disminuir el salario real. Y dice González Yáñez que el pueblo de México se está empoderando culturalmente, políticamente, pero también económicamente, porque al ganar más, en términos reales, la población propicia un mayor poder adquisitivo, se reactiva el comercio, la industria, se fortalece el mercado interno y la economía propia. Y esta es la economía moral, la economía de la 4T, dijo González Yáñez, que les roto ahorita la trompa al profugín canallín. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.